Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con el capítulo 44 de la historia, las colecciones de Hippo. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, así como la franquicia de Cómo entrenar a tu dragón, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Dicho esto, los dejo con el fanfic. Capítulo 44. Visión de túnel. Han pasado 2 semanas desde que regresamos de la isla Dragón y, sorprendentemente, todo ha estado tranquilo, sin problemas con los marginados ni los berserkers. Algunos podrían pensar que esto es bueno, pero para mí era preocupante que algo malo pudiera suceder, aunque podía usar mis halcones para vigilar a ambos enemigos. No ayudó mucho que los marginados hayan sido vistos varias veces últimamente, como si estuvieran investigando algo. Solo esperaba poder lidiar con lo que fuera que estuvieran planeando, pero mientras tanto, he estado entrenando a mis dragones y a mí mismo más duro que nunca, asegurándome de que descansaran. Cuando no estábamos entrenando, disfrutaba viendo a los otros adolescentes limpiar los graneros con sus propias manos, lo cual creía que era un castigo bien merecido que terminó hace 2 días. Ahora volaba sobre el pueblo en chimuelo con Sapphire, Ángel y Koal a mis lados mientras perseguíamos a Bocón con mi padre persiguiéndolo en tierra. La razón por la que perseguíamos a Bocón era porque era hora de su baño, pero como siempre, hizo todo lo posible por evitarlo alegando que su hedor era como debía oler un vikingo y que era una insignia de honor. A decir verdad, necesitaba un baño más que nada, ya que olía tan mal que podría derribar a un dragón, y lo sé porque un terror que merodea por el pueblo lo olió y se desmayó. Le indiqué a Sapphire que lanzara algunas espinas para cortarle el paso, cosa que ella hizo con mucho gusto. Sus espinas volaron hacia el suelo frente a él mientras él se giraba y aterrizábamos con Koal y Sapphire a cada lado mío, mientras Ángel se camuflaba contra un edificio mientras le indicaba que se pusiera detrás de él, como él me había dicho. Bocón. Pudiste engañarme para que me metiera en la bañera en tu isla, Hippo, pero no puedes hacerme lo mismo aquí en el pueblo, Hippo. Hice que Chimuelo diera unos pasos hacia adelante. Hippo. Es por el bien de ambos, el Bocón del pueblo. Saqué una pequeña cantimplora. Incluso traje aceites con aroma a melocotón para tu baño, ya que te encantan, y traje a carbón después de llenarlo con los ingredientes para el hierro de Gronkle para que lo tuvieras fresco y caliente. Bocón. Me encanta comer melocotones, muchacho, no oler a ellos, suspiró. Honestamente, ¿qué clase de vikingo quiere oler a su fruta favorita? Le indiqué a Ángel que se preparara. Además, va a hacer falta mucho más que un poco de hierro de Gronkle para que me bañe voluntariamente. Hippo. Carbón ahora. Cuando Bocón se giró para mirar a Koal, le hice una señal a Ángel para que lo atrapara mientras estaba distraído. Ella metió la cabeza debajo de las piernas de Bocón y lo arrojó a la bañera, donde intentó salir, pero mi padre lo empujó de nuevo a la bañera y ordenó a Bucket y Mulch que trajeran el jabón y el agua del pozo. Cuando llegaron corriendo, Mulch volcó el cubo que sostenía sobre la cabeza de Bocón, pero solo le cayó un chorrito de agua. Me bajé de chimuelo y me acerqué a ellos antes de decir, Hippo, vamos a necesitar mucha más agua si queremos deshacernos de los hombres apestosos de Bocón. Cubeta bajó la mirada y dijo, Cubeta. Pero, recibiremos más agua, estoico, ya que el pozo no está dando más agua. Hippo, ¿qué quieres decir? Abono dio un paso al frente. Abono. Se refiere a que el pozo se ha secado, jefe. Mi padre y yo nos acercamos al pozo para investigar, pero mi padre sacó un cubeta y lo encontró vacío. Estoico. Acabamos de cavar ese pozo hace 2 veranos. Miré dentro del pozo. Hippo. Definitivamente algo anda mal. Estoico. Hippo, es solo un pozo seco, Hippo. No, lo comprobé ayer cuando pasé por aquí y me dio sed, y había mucha agua, que no podía haber desaparecido así como así. Estoico. Tendremos que investigar eso más tarde, pero por ahora necesitamos racionar nuestra agua, lo que significa, Bocón se acercó por detrás y me rodeó con un brazo. Bocón. No más baños. Siempre hay un lado positivo. Entonces cometí el error de respirar por la nariz y oler el hedor de Bocón, lo que me hizo apoyarme en el pozo, con arcadas y jadeando por aire durante unos segundos antes de que mi padre me pusiera una mano en el hombro. Estoico. Hippo, ¿estás bien? Me giré hacia él. Hippo.
Voy a triplicar la cantidad de aceites de baño que usamos en Bocón cuando podamos bañarlo. Él asintió. Estoico. ¿Crees que podrías ayudar a suministrar agua potable al pueblo? Hippo. Podría, pero me interesa más investigar la desaparición del agua. Suspiró antes de mirarme de una manera que, como sabía, significaba que estaba a punto de decir algo que no me iba a gustar. Estoico. Hippo, por ahora te encargo de que coloques a los adolescentes en posiciones para recoger agua para el pueblo. Hippo. Papá, si me pides que les deje montar mis dragones, entonces juro que personalmente, levantó las manos para indicarme que me calmara. Estoico. Hippo, escucha. Sé que no te entusiasma dejar que nadie monte tus dragones, pero ahora mismo necesitamos tu ayuda para recoger agua, así que, por favor, déjalos usarlos. Antes de que pudiera responder, continuó, si intentan algo, te permitiré castigarlos como quieras. Hippo. De acuerdo, pero mis dragones los llevará en sus garras y vigilará que se reparta el agua. Estoico. ¿Por qué no pueden simplemente montar tus dragones y por qué tienen que vigilar el agua que se reparte? Hippo. Porque si los llevan en brazos, se lo pensarían 2 veces antes de enfadar a mis dragones, y en cuanto a la guardia, no me extrañaría que Patán se aprovechara de la gente sedienta y vendiera el agua que trae con mis dragones. Tanto mi padre como Bocón asintieron con la cabeza. Estoico. Muy bien, hijo, trato hecho. Hippo. Bien. Dije mientras montaba a Chimuelo y los miraba. Díganles que vayan al antiguo círculo donde matan dragones, mientras yo pido a algunos de mis dragones que me ayuden a recoger agua y a averiguar qué ha pasado. Ambos asintieron antes de que partiéramos de regreso a la isla, seguidos por mis otros dragones. Cuando regresamos, por supuesto, tenía a Chimuelo conmigo junto con Carbón, Violeta, Scorch, Dix, Gasiflash y Venus, Flower, Chocolate, Sweetie. Carbón estaba aquí para usar su flotabilidad estable para bajarme al pozo mientras que Champ iba a usar su cuerpo delgado y flexible para volar hasta el fondo si algo sucedía. Dix estaba aquí para ayudar a cavar y construir un nuevo pozo, Dix cavando ayudando en su construcción. Violeta, Gasiflash, Venus, Flower, Chocolate, Sweetie estaban aquí para ayudar a transportar el agua. Nos dirigimos al antiguo círculo de matanza de dragones donde los adolescentes nos esperaban. Les dije sus trabajos, con quién los harían y qué dragones los llevarían mientras les ataba a mis dragones cestas de pesca llenas de cantimploras vacías a sus lomos. El plan era que Patán y Astrid fueran a los arroyos de la montaña con Violeta y Scorch para llenar tantas cantimploras como pudieran. Los gemelos irían a recoger agua usando la tina de lavar y cantimploras vacías del lago Lars con Gasiflash, Venus, Flower, Chocolate y Sweetie. Hice que mi trampa mortal los acompañara porque sentí que debía vigilar de cerca a los gemelos, conociéndolos lo suficientemente bien como para saber que probablemente empezarían a pelear, lo que sin duda derramaría toda el agua por todas partes y rompería varias cantimploras. Patapés me ayudaría a revisar el pozo y por qué se secó de repente. Cuando terminé de contarles el plan, se rieron un poco cuando Patán recibió un puñetazo de Astrid después de decir: Patán. Ríos de montaña. Bastante romántico, ¿verdad, Astrid? Después de eso, ella lo golpeó y lo tiró al suelo antes de que Brutasio dijera: Brutasio, entiendo nuestro trabajo, Hippo, pero la bañera es bastante grande. Diablos, es más grande que el trasero de Brutilda, así que puede que tardemos un rato. Entonces su hermana le dio un puñetazo en la cara antes de mirarme y preguntar: Brutilda. Oye, Hippo, ¿puedo intercambiar trabajos con alguien? Hippo. Por Brutilda. Me gustaría intercambiar mi trabajo con Fishlegs. Hippo. ¿Por qué? Corrió hacia mí y me rodeó el brazo con los brazos. Brutilda. Preferiría pasar mi tiempo contigo. La apartí. Hippo. No cambien de compañeros de equipo ni de misiones. Vi que Brutasio y Brutilda estaban a punto de discutir, pero solo silbé para avisar a mis dragones. Manos a la obra. Media hora después Koal flotaba sobre el pozo con una cuerda enrollada a su alrededor y yo sostenía una linterna con la base enrollada alrededor de mi cintura mientras él me bajaba lentamente al pozo con Chimuelo, Champ, Dix, mi padre y Bocón observando.
Mientras me bajaban al pozo, no dejaba de preguntarme qué habría pasado con toda el agua y si simplemente no habíamos cavado un pozo lo suficientemente profundo. Examiné las paredes buscando alguna pista de lo que pudo haber sucedido cuando vi que la pared estaba más oscura de un punto hacia abajo, así que le grité a Koal que se detuviera un momento. Revisé la pared y vi que el nivel del agua no estaba tan bajo y después de tocar la parte más oscura, descubrí que las paredes todavía estaban mojadas, lo que significaba que algo había sucedido, que había drenado el agua del pozo. Saqué una pequeña piedra de la pared y la dejé caer en la oscuridad de abajo para ver si podía oírla chapotear en el agua. Cuando oí que golpeó el suelo, le grité a Koal que me bajara un poco más, pero desafortunadamente para mí no me di cuenta de la roca afilada contra la que rozaba la cuerda que me sujetaba antes de que fuera demasiado tarde y se rompiera. Grité mientras caía hasta que toqué el suelo, lo cual afortunadamente no tardó mucho. Cuando aterricé, Chimuelo y Champ pronto me siguieron por el agujero. Corrí rápidamente para ver si Chimuelo estaba bien, ya que había caído fuerte, mientras que Champ pudo detenerse a mitad de la caída gracias a su delgada figura. Simplemente recibí un lametón rápido de Chimuelo y Champ antes de gritarle a mi padre que iba a investigar allí abajo después de decirle que no bajara él mismo. Caminamos por las cuevas viendo cada vez más a medida que nos adentrábamos antes de que dijera: Hippo. Estos túneles pasan justo debajo del pueblo, pero me resultan familiares. Mientras miraba a mi alrededor, sentí algo crujir bajo mis pies. Miré hacia abajo y vi una cáscara de huevo grande. ¿Huevos de dragón? Chimuelo se inclinó y olió los huevos antes de gruñir. Al ver una caja delante de nosotros, vi un escudo en ella. Ese es el escudo de los marginados. Entonces oí un gruñido delante de mí. Chimuelo, ilumina el camino. Disparó una ráfaga de plasma que iluminó la cueva y mostró el suelo cubierto de cáscaras de huevo de dragón mientras avanzábamos. Entonces noté túneles en las paredes. Esos son túneles de la muerte susurrante. Chasqueé los dedos. Con razón me resultaban familiares, coinciden con los túneles de Diggs. Luego miré al techo y vi un túnel mucho más grande. Ni siquiera quiero saber qué excavó este túnel. Me giré hacia Chimuelo y Champ. Salgamos de aquí, chicos, antes de que regresen los muertes susurrantes. Me froté la barbilla. Si aún son jóvenes, tal vez Diggs podría ayudar a lidiar con ellos. Luego dejamos la parte de la cueva donde se encontraron todas las cáscaras de huevo para intentar encontrar una salida de estas cuevas y así prepararnos mejor para lidiar con los muertos susurrantes. Salimos de la pequeña caverna donde se encontraron las cáscaras de huevo. Finalmente encontramos la entrada a las cavernas, pero desafortunadamente para nosotros estaba bloqueada con grandes rocas, lo que significaba que no podíamos salir. Fue en ese momento que mi linterna se apagó, para mi gran disgusto, pero le pedí a Chimuelo que la volviera a encender, aunque cuando lo hizo deseé que no lo hubiera hecho. Justo detrás de nosotros, frente a la entrada, había un muerto susurrante que nos miraba y gruñía. Fue en ese momento que supe que estábamos en serios problemas. Afortunadamente, Chimuelo lo golpeó con una ráfaga de plasma, lo que le dio a Champ la oportunidad de enroscarse alrededor de su cabeza sellando su boca. Gruñó y sacudió la cabeza tratando de quitarse a Champ mientras yo montaba a Chimuelo y decía: Hippo, buen trabajo, chicos. Ahora vámonos de aquí. Dicho esto, despegamos con Champ siguiéndonos rápidamente mientras esquivábamos por poco algunas de las espinas de los muertes susurrante. Volamos a través de los giros y recovecos de los túneles mientras me preguntaba si los jóvenes muertes susurrante no eran capaces de cavar túneles rectos. Salí rápidamente de mis pensamientos cuando otro muerte susurrante irrumpió de la pared junto a nosotros. Afortunadamente, antes de que pudiera mordernos a Chimuelo y a mí, Champ, que volaba detrás de nosotros, golpeó el costado de su cabeza con una bola de fuego. Cuando Champ voló junto a nosotros, le dediqué una sonrisa y un gesto de agradecimiento, a lo que él solo gruñó antes de que voláramos hacia una gran caverna donde otro muerte susurrante nos cortó el paso y antes de que pudiéramos girar, los dos anteriores volaron por detrás, cortando el camino por donde habíamos entrado.
Miré alrededor y conté 3 en total, lo que afortunadamente dejó una abertura en su emboscada por la que pudimos escapar, algo que todos estábamos más que contentos de aprovechar. Volamos a través de los túneles, serpenteando entre ellos, evitando todos los pilares, estalactitas y estalagmitas. Mientras volábamos, miré hacia atrás y vi que no nos seguían. Hice que Chimuelo se detuviera para poder regresar y averiguar por qué no nos seguían. Al regresar, vi caer polvo desde arriba y alcé la vista para encontrar un túnel, lo que significaba que se dirigían a Berk. Hippo. Oh, esto es malo. Fueron las únicas palabras que se me ocurrieron en ese momento antes de que despegáramos. Seguimos volando a través de los túneles tortuosos hasta que finalmente vimos la luz del día, que señalaba el final de los túneles. Salimos a la superficie y, para mi horror, los muertes susurrante estaban destrozando la aldea, con mi padre y Bocón intentando combatir a uno de ellos. Fue en ese momento cuando oí un rugido a mis espaldas y vi a Violet, Scorch y Coal intentando perseguir a uno de los muertes susurrante, mientras que Gas y Flash, Venus, Flower, Chocolate y Sweetie intentaban cortarle el paso. Me di cuenta de que aún faltaban Dix y Stonetoad, junto con el último muerte susurrante. Fue entonces cuando el suelo detrás de mí se abrió de golpe y el muerte susurrante había desaparecido salió de él. Dix y Stonetoad salieron del agujero mientras yo volaba hacia uno de los muertes susurrantes que tenía a mi padre inmovilizado en el suelo, defendiéndose con un escudo de madera. Le indiqué a Champ que atacara al muerto susurrante, y él accedió encantado. Una vez que el muerto susurrante dejó a mi padre solo, volamos hacia él y, al aterrizar, lo ayudé a levantarse antes de que me lo pidiera. Estoico. ¿Qué demonios está pasando? Hippo. Muertes susurrantes adolescentes, pero hablaremos de eso más adelante, ya que ahora mismo tenemos que ocuparnos de ellas. Bocón. Entonces, si todavía son jóvenes, significa que serán más fáciles de manejar. Negué con la cabeza. Hippo. No. Los jóvenes son incluso más peligrosos que los adultos, ya que no tienen control sobre sus espinas ni los músculos de su mandíbula. Desplegué mi escudo y lo usé para bloquear algunas espinas que nos lanzaban. Estoico. ¿Cómo demonios los sacamos del pueblo y de Berk? Hippo. Odian la luz del sol en sus ojos, así que puedo usar el reflejo de la luz solar en mi escudo para ahuyentarlos. Estoico. Pues manos a la obra. Monté a Chimuelo antes de partir para ahuyentar a los muertes susurrantes. Partimos tras ellos antes de que yo hiciera una señal a todos mis dragones para que intentaran rodearlos para poder usar la luz para ahuyentarlos a todos juntos. Mis dragones lograron esto con algunas ráfagas de fuego y algunos rugidos de Diggs para reunirlos. Una vez que estuvieron todos agrupados, usé el reflejo de mi escudo para iluminar sus ojos, haciéndolos rugir de dolor y huir de la aldea mientras los perseguíamos iluminando aún más sus ojos. No dejamos de perseguirlos hasta que salieron del bosque y desaparecieron de la vista. Mis dragones rugieron de victoria, pero yo levanté mi mano y dije: Hippo. No celebren todavía, muchachos. Bajé la mano. Tengo la sensación de que esto aún no ha terminado. En ese instante, el suelo comenzó a temblar como en un terremoto mientras gruñía. En momentos como este, odio tener razón. Entonces apareció un enorme dragón albino con ojos rojos, un cuerpo largo y serpentino, múltiples hileras de dientes, púas rojas en la cabeza y capas espinosas en el cuello. Había leído sobre este dragón tanto en el ojo del dragón como en las notas de Borx y sabía que era una especie conocida como grito mortal. Desafortunadamente, esto también significaba grandes problemas para nosotros. Luego nos lanzó un rugido que desorientó a mis dragones antes de volar hacia Berk. Le indiqué a Chimuelo que lo atacara con una ráfaga de plasma, lo cual hizo con mucho gusto. El grito mortal se giró hacia nosotros y lanzó otro rugido antes de arrojarnos algunas de sus espinas, que apenas pudimos esquivar. Esto también le dio al grito mortal tiempo suficiente para llegar a la aldea y atacar a un aldeano que estaba tocando la bocina de alarma. Les indiqué a todos mis dragones que dispararan al dragón antes de que pudiera causar más problemas. Todos lo hicieron con mucho gusto, pero desafortunadamente lo único que lograron fue enfurecerlo aún más y hacer que quisiera atacarnos a nosotros en lugar de a la aldea.
Se giró hacia nosotros y lanzó un rugido antes de abalanzarse sobre nosotros y dispararnos algunas de sus espinas, que apenas pudimos esquivar. Les indiqué a todos mis dragones que lo atacaran con su ráfaga, y así lo hicieron, pero lo único que pareció conseguir fue enfurecerlo aún más y que viniera tras nosotros. Nos alejamos volando mientras pensaba en todo lo que había leído sobre la muerte aullante. Entonces oí un rugido delante de nosotros antes de que una de las muertes susurrantes de antes saliera volando frente a nosotros y nos disparara algunas de sus espinas. Todos pudimos esquivarlas antes de que girara a Chimuelo hacia los islotes marinos con la esperanza de que al menos pudiéramos alejar la lucha de Berk. Me alegra decir que logramos alejar la batalla de la isla y llevarla hacia los islotes marinos, donde se encontraban tanto el dragón que gritaba como el que susurraba. Les indiqué a mis dragones que se separaran para poder dividir y vencer a estos dragones salvajes. Hice que Gas y Flash, junto con Venus, Flower, Chocolate y Sweetie, se llevaran a uno, mientras que Violet, Koal y Champ se encargaron de otro. Scorch y Stonetoad se llevaron al último, mientras que Chimuelo, Dix y yo nos ocupamos del dragón que gritó mortal. Mientras intentaba pensar en una forma de vencer a esa cosa y entender por qué nos seguía a Chimuelo y a mí, tuvimos que esquivar bolas de fuego y espinas afiladas. Desafortunadamente, salí de mis pensamientos cuando volamos bajo un puente de piedra y una de las explosiones del grito mortal impactó sobre nosotros, derribándonos sobre la cima de un peñasco frente a nosotros. Al estrellarnos, salí despedido de Chimuelo, pero al comenzar a levantarme vi a la grito mortal emergiendo frente al peñasco, lista para matarme, pero antes de que pudiera hacer nada, un rugido demasiado familiar la interrumpió. Miré hacia abajo y vi a Glacia emergiendo del agua debajo de nosotros. Ella salió disparada del agua y logró agarrar la cola de la grito mortal, impidiendo que nos persiguiera antes de que ésta soltara un rugido y se girara para atacar a Glacia, obligándola a soltarla y rugir de dolor. Esto me enfureció, ya que había criado a Glacia desde un huevo y tenía un vínculo especial con ella. No tuve mucho tiempo para pensarlo antes de que Glacia golpeara al dragón asesino con sus colmillos y lograra estrellarlo contra un peñasco marino. Vi que esto le hirió un poco el ala, pero no lo suficiente como para detenerlo. Se giró hacia nosotros y rugió antes de cargar contra Chimuelo y yo antes de que me diera cuenta de por qué nos perseguía. Había leído que los dragones asesinos jóvenes se sentían atraídos por la luz, que en ese momento se reflejaba en mi armadura. Sabía que con los peñascos marinos y el alarido del dragón asesino podíamos usar esto a nuestro favor. Comenzamos a serpentear entre los peñascos marinos con el dragón asesino rompiéndolos para seguirnos, lo que sabía que solo agravaría su herida. Afortunadamente, conocía estos peñascos marinos como la palma de mi mano, ya que los usaba para entrenar a mis dragones. Es por esto que sabía que nos dirigíamos a un gran peñasco marino que incluso Diggs había tenido dificultades para atravesar, así que esperaba que el dragón asesino también tuviera problemas para atravesarlo. Le di una palmadita a Chimuelo en la nuca y dije: Hippo. Vale, amigo, a ver si este grito mortal puede hacer lo que Diggs no pudo. Emitió un gruñido antes de que le hiciera una señal a Diggs para que diera la vuelta antes de que voláramos a toda velocidad. Como era de esperar, el aullador nos persiguió mientras rodeábamos los islotes marinos, atravesándolos continuamente. Hicimos un giro brusco hacia el más grande e hice que Chimuelo se mantuviera allí suspendido durante unos segundos antes de que el aullador comenzara a cargar contra nosotros. Cuando se acercaba, hice que Chimuelo volara tan rápido como pudo, haciendo que el aullador se estrellara contra la piedra, creando un gran cráter antes de caer sobre una gran cornisa con algunos escombros cayendo también, lo que estoy seguro solo empeoró la herida en su ala. Soltó un rugido, lo que atrajo a los tres aulladores, y pude ver que estaban allí para ayudarlo, pero antes de que pudieran hacer algo, Glacia emergió del agua y pude ver que tenía la intención de acabar con ellos. Sin embargo, no podía permitir que lo hiciera, ya que todavía eran demasiado jóvenes para entender nada y lo último que quería era que Glacia se convirtiera en la próxima muerte roja. Hice que Chimuelo aterrizara frente a los muertos que gritaban y susurraban antes de desmontar de él y girarme hacia Glacia mientras extendía mis manos. Ella dejó de preparar su explosión de hielo y me miró confundida mientras decía: Hippo. Tranquila, Glacia.
Bajé los brazos. Sé que quieres matarlos para protegerme, pero este no es el camino. Bajó la cabeza mientras yo sonreía. Todavía son jóvenes y no saben lo que hacen, así que ahora mismo necesito que mantengas la calma y no ataques a nadie. ¿De acuerdo? Sopló suavemente un poco de escarcha en mi cabello, lo que me hizo reír antes de que bajara la cabeza. Esa es mi dulce niña. Entonces lancé mi llamada de dragón para Diggs con la esperanza de que pudiera ayudarme a hablar con los muertos susurrantes que miraban fijamente a Glacia mientras volaban en lo que pude ver que era una forma defensiva frente al muerto aullador. No tardó mucho en llegar Diggs y cuando lo hizo le indiqué que bajara, lo cual hizo con mucho gusto. Cuando aterrizó, me acerqué a él y le rasqué suavemente debajo de la barbilla, lo que lo hizo ronronear antes de indicarle que se dirigiera hacia los otros muertos susurrantes. Sabía que había entendido lo que quería que hiciera, así que se deslizó lentamente hacia ellos y dejó escapar algunos gruñidos y rugidos suaves, tratando de decirles que no queríamos pelear. Parecieron escucharlo antes de que me mirara y me hiciera un gesto con la cabeza antes de que comenzara a acercarme a ellos, pero mantuve el contacto visual con el muerto aullador como dije. Hippo. No queremos pelear contigo. Gruñó, lo que me hizo disminuir la velocidad. Sabemos que te lastimamos, pero solo intentábamos defendernos. Ahora estaba a 1,5 metros de distancia. Sé que la vida debe ser aterradora ahora después de nacer sin una madre que te ayude a adaptarte, me arrodillé. Podemos ayudarte si nos das una oportunidad, y estaremos encantados de cuidar esa ala tuya. Te prometo que Glacia no te volverá a lastimar siempre y cuando tú no intentes lastimarnos a ninguno de nosotros. Entonces, con un salto de fe, me di la vuelta, cerré los ojos y extendí la mano. Solo necesitas darnos una oportunidad y confiar en nosotros. Esperé lo que parecieron horas cuando en realidad fueron solo 2 minutos antes de sentir la áspera sensación de las escamas contra mi palma. Sonreí y me giré para ver a la Grito Mortal presionando su nariz contra mi palma antes de sentir que el vínculo se formaba. Después de eso, mis dragones y yo guiamos al Grito Mortal y a sus hermanos a mi isla y los ayudamos a establecerse en el terreno más rocoso hasta que pudiéramos ayudarlos a construir nidos adecuados, pero por ahora tenía que ir a revisar el daño causado a Berk. Cuando Chimuelo y yo regresamos a la aldea, vi que el daño no era tan grave, solo unos pocos agujeros que se podían rellenar fácilmente antes de que mi padre se acercara y preguntara. Estoico. Hippo, ¿estás bien, hijo? Hippo, estoy bien, papá, y no te preocupes por los dragones que atacaron Berk. Ahora están en mi isla, así que puedo encargarme de ellos. Me miró como si me hubiera vuelto loco. Estoico, ¿piensas entrenar a ese demonio de ojos rojos? Hippo, ese dragón es una máquina de matar, y si logro entrenarlo, dudo que algún enemigo tenga la menor oportunidad. Estoico. Hippo, admito que tener eso entrenado y bajo control sería útil, pero ¿estás seguro de que puedes entrenarlo? Hippo, con suficiente tiempo, paciencia y confianza, cualquier dragón puede ser entrenado. Me miró fijamente durante unos segundos antes de suspirar. Estoico. De acuerdo, confío en ti, Hippo, pero aún tenemos que solucionar el problema del agua. Hippo. Eso me recuerda, Patán intentó sacar provecho del agua. Estoico. Lo hizo, pero tu pesadilla se encargó de ello, lo levantó y lo metió en una carreta antes de impedirle acercarse a los bebederos. Me reí entre dientes. Hippo, me acordaré de darle una ración extra de pescado esta noche. Fue entonces cuando Patapés, que estaba en el pozo, nos llamó y nos dijo, Patapés, el pozo se está llenando de nuevo. Miré hacia abajo y vi que tenía razón antes de que yo lo dijera. Hippo. Los túneles de la muerte susurrante debieron abrir un nuevo canal para el agua y conducirla hasta nuestro pozo. Fue entonces cuando Bokon intentó irse, pero mi padre lo detuvo, lo que provocó que gritara pidiendo clemencia mientras los gemelos lo lavaban a fondo. En resumen, lo que salió de él me dio ganas de vomitar, y cuando vi lo que salió de entre sus dedos de los pies, me estremecí de asco. Luego miré al sol y pensé en las nuevas incorporaciones a mi equipo, y supe que los próximos días iban a ser muy interesantes. Continuará. Capítulo 45. Una vista a un Skrill. Punto de vista de Hippo. Han pasado 5 semanas desde que el dragón que grita llegó a mi isla y han sucedido muchas cosas en mi vida.
Para empezar, el Grito Mortal y sus hermanos ahora tienen nombres, lo que facilita su entrenamiento, ya que ahora puedo llamar a uno en particular en cualquier momento. Al Grito Mortal se le dio el nombre de Terremoto debido a su habilidad para crear terremotos, mientras que los tres recibieron los nombres de Sacudida, Ruptura y Triturador por sus habilidades. En cuanto a sus relaciones con los demás habitantes de la isla, Dix, por lo que pude observar, se había convertido en una figura paterna para ellos, ya que era un adulto de su especie. Con él cerca, todos se llevaban bastante bien con los otros dragones y parecían estar bastante tranquilos con mis animales después de que les hablara, con Dix presente para ayudar a reforzar el mensaje. En cuanto a mi relación con ellos, tenía a los muertes susurrantes completamente entrenados después de un largo cepillado de dientes para cada uno, pero aún estaban aprendiendo los ejercicios. En cuanto a Terremoto, tardó un tiempo en adaptarse al entrenamiento, pero después de una semana de entrenamiento y creación de un vínculo, finalmente logré ganarme su lealtad. Además, con los nuevos dragones tuve que hacer muchas modificaciones en mis establos para alojar a mis nuevos muertes susurrantes. En cuanto a alojar a Terremoto, sabía por el ojo del dragón y las notas de Vox que solo crecería más y más, así que no tendría mucho sentido alojarlo con mis otros dragones si pudiera destruir el establo cuando solo intentara irse. Es por estas razones que construí un nuevo edificio de mármol para que Terremoto anidara. Todo el edificio estaba hecho de mármol con una gran habitación y una gran puerta. El interior era una gran habitación vacía con un suelo plano, lo que daba la apariencia de una gran habitación vacía excepto en la parte trasera, donde había un gran pozo de piedra en el suelo donde Terremoto anidaba, y en el centro de esta habitación había un gran pozo revestido de mármol que conducía a los túneles principales de Terremoto alrededor de la isla. Las nuevas moradas de Terremoto no fueron las únicas nuevas construcciones que había añadido a mi isla, ni él y sus hermanos fueron las únicas nuevas incorporaciones a mi grupo. Otra incorporación a mi colección de dragones fue uno de los más temidos, conocido como la Pesadilla Voladora. Que solo aparece una vez cada 10 años cuando el cielo se ilumina con el fuego de Avondale. Mi padre me había encargado de lidiar con la Pesadilla Voladora una semana antes de su llegada e incluso me ofreció dinero por mis servicios. Le dije que si lograba entrenarla, eso sería suficiente recompensa. Tuve que lidiar con una furiosa Astrid que me amenazaba con su hacha, exigiendo la cabeza de la Pesadilla Voladora por haber arruinado el nombre de su familia. Esto no fue fácil, ya que cada vez que pasaba por el pueblo me detenía para intentar convencerme de que la llevara conmigo en mi ataque contra la Pesadilla Voladora, lo que me obligaba a rechazarla una y otra vez. Fue cuando me interrumpió lanzándome su hacha delante de la cabeza que decidí convencer a sus padres para que la sujetaran y así evitar que intentara llevarla conmigo cuando fuera tras la Pesadilla Voladora. En los días previos a la llegada de Avondale, estudié todo lo que sabíamos sobre la Pesadilla Voladora, incluyendo la ruta que siempre seguía, lo que me llevaría a capturarla y entrenarla. Me di cuenta de que la Pesadilla Voladora siempre seguía el arroyo desde el pantano del norte hasta el pueblo, lo que me hizo preguntarme qué tenía de especial ese arroyo. Mi pregunta se respondió la noche anterior a la llegada de Avondale, cuando fui a investigar la ruta con la esperanza de encontrar una respuesta. Encontré la respuesta en forma de algas luminiscentes que llenaban el arroyo. Al estudiarlas, comprendí que el dragón volador dependía de ellas como alimento y atacaba la aldea porque nos veía como una amenaza para su supervivencia. También descubrí que las algas le daban al dragón volador su brillo fantasmal después de que Chimuelo las comiera y comenzara a brillar. Tras comprender todo esto, solo quedaba construir un nuevo canal para que las algas bajaran, pero antes de abrirlo, hice que Carbón escupiera lava para crear pequeñas paredes que las guiarían hasta una cueva recién construida en mi isla. Esta cueva tenía un gran foso en el centro para contener las algas y una entrada trasera con una puerta de jaula. Una vez dentro, solo tuve que accionar una palanca para bajar la puerta de jaula y atrapar al dragón en la cueva con su alimento. La noche siguiente, al poner en marcha mi plan, todo salió a la perfección y el Pesadilla Voladora cayó en la trampa sin problemas. El pueblo me organizó una celebración por haber capturado a la criatura voladora, y admito que disfruté de los elogios, pero lo más difícil fue lidiar con Astrid, quien quería que le entregara la criatura para que la ejecutaran y así recuperar el honor de su apellido.
Tuve que explicarle que aún necesitaba estudiarla y que sentía que había algo más detrás de lo que le sucedió a su tío Finn, pero que para descubrirlo necesitaba al pesadilla voladora con vida. Tenía razón cuando descubrí que la pesadilla voladora rociaba una especie de toxina sobre las personas, dejándolas paralizadas el tiempo suficiente para atacar, y fue después de saber esto que realmente comenzó el entrenamiento. Me tomó una semana simplemente sentarme afuera de la puerta de la jaula en silencio, sin hablar ni moverme, para demostrar que no era una amenaza. Cuando me establecí como una amenaza inofensiva, entré en la jaula y me senté frente a ella sin moverme mientras él se movía a mi alrededor estudiándome, y cuando pude demostrarle que realmente no era una amenaza, pude entrenarlo y darle el nombre de espectro debido a su brillo fantasmal. Convirtió la cueva con las algas en su guarida. En cuanto a los trabajos para los que he podido entrenarlo, está la patrulla nocturna para asustar a cualquiera y hacerlo regresar a sus naves, lo cual ha hecho varias veces con Patán y los gemelos, y proporcionarme su spray paralizante. Usando una mezcla de su spray y el veneno de Speedy, pude construir pequeñas bombas, que tienen pequeños pasadores que, al ser extraídos, activan las bombas después de unos segundos. Cuando se activan, rocían una niebla de pesadilla mezclada con veneno de aguijón veloz que cubre una pequeña área con una niebla que paraliza a cualquiera que toque durante un máximo de 6 horas o un mínimo de 3. Nota del autor. Imaginen bombas de humo con gas paralizante. Sabía que tenían este efecto en la gente desde que, estando en el pueblo, Patán sacó una de mi cinturón y se la llevó a los gemelos antes de activarla accidentalmente, dejándolos a ambos completamente paralizados. Los dejé así porque sentí que era un castigo justo por intentar quitarme algo de mi armadura. Por supuesto, la reacción del pueblo cuando les presenté a Espectro fue inesperada. La mayoría corrió a sus chozas aterrorizada, mientras que otros prepararon sus armas o, en el caso de Astrid, cargaron directamente contra él con el hacha en alto. Esto provocó que Espectro la atacara con su niebla, dejándola paralizada frente a todos. Mientras estaba paralizada, les conté a todos que esto mismo le había sucedido a Finn Oferson y que él no se quedó paralizado por el miedo, sino que la niebla de Espectro lo dejó inconsciente. En resumen, los Oferson me agradecieron por haber limpiado el nombre de su familia y por haber redimido al intrépido Finn Oferson. En ese momento volaban Chimuelo con Scalder y Zafiro en alta mar. La razón por la que estaba allí con algunos de mis dragones era que Cubeta y Pala estaban en sus rutas de pesca habituales, pero llevaban 2 días de retraso y mi padre me pidió que fuera a buscarlos. Normalmente, Chimuelo y yo solo buscábamos barcos desaparecidos, pero quería encontrarlos rápidamente, ya que eran 2 de los pocos aldeanos que me habían tratado con amabilidad durante la mayor parte de mi vida en la aldea. Por eso quería encontrarlos cuanto antes, porque si estaban en peligro, quería llevarlos de vuelta a Vergo lo más rápido posible si necesitaban atención médica. El gruñido de Chimuelo me sacó de mis pensamientos y, con su cabeza, señaló 2 barcos atracados en un glaciar. Reconocí uno como el de Cubeta y Pala, mientras que el otro lo reconocí como un barco de los Berserkers por el sello en la vela. Vi que los Berserkers en el barco apuntaban con ballestas a Cubeta y Pala. Le indiqué a Zafiro que volara abajo y se deshiciera de los arqueros con unas cuantas espinas bien colocadas, lo cual hizo con mucho gusto antes de que yo y Chimuelo llegáramos bajo y rápido, haciendo explotar la pasarela que unía los 2 barcos. Luego le indiqué a Scalder que alejara el barco berserker del barco pesquero. Lo hizo sumergiéndose debajo de él y luego emergiendo del agua por debajo del lado que daba al otro barco. Después de eso, oí al capitán del barco gritar a sus hombres que se retiraran, lo cual, por lo que pude ver, sus hombres hicieron con mucho gusto. Una vez que estuvieron a una buena distancia, le pedí a Chimuelo que nos llevara para desembarcar y le pregunté a Cubeta. Hippo, ¿están bien los 2? Cubeta, estamos bien, Hippo, gracias a ti y a tus dragones. Hippo, ¿qué pasó? Pala. Estábamos en nuestra excursión de pesca habitual cuando vimos un barco berserker aquí en el glaciar. Se encogió de hombros. Pensamos que estaban atascados, así que vinimos a ver si necesitaban ayuda. Hippo, ¿por qué te atacaron entonces? Cubeta, nos acercamos demasiado y vimos eso. Levanté una ceja con confusión. Hippo, ¿y qué es exactamente eso?
Luego me condujo hacia el glaciar, hacia una pared de hielo, e hizo un gesto con su gancho. Pala. Eso. Miré dentro del hielo y vi un dragón, que me resultaba familiar de alguna manera. Me acerqué y quité un poco de la escarcha para verlo mejor. ¿Tienes alguna idea de por qué los berserkers lo querrían? Le pregunté. Hippo. No estoy seguro de qué tipo de dragón es, ya que hay demasiado hielo, pero si los berserkers lo quieren, entonces no puede ser bueno. Pala. ¿Vas a cortarlo y llevártelo de vuelta a tu isla? Hippo. Me lo llevaré de vuelta a mi isla, pero no seré yo quien lo corte. Le sonreí a Zafiro, que jugaba con Chimuelo moviendo la cola para que él intentara abalanzarse sobre ella. Silbé para llamar su atención y, 5 minutos después, ella y Chimuelo ayudaban a transportar al dragón en un gran bloque de hielo, mientras Scalder llevaba el barco de Bucket y Mulch de vuelta a Berk. Media hora después, cuando volvimos a la isla, envié a Ikan a Berk con un mensaje para mi padre contándole lo sucedido y pidiéndole que lo enviara de vuelta con un mensaje para avisarme cuando Pala y Cubeta regresaran. En cuanto al dragón congelado, hice que Chimuelo y Zafiro lo dejaran en un pequeño campo de mi bosque, donde normalmente pasaba algunos días jugando con mis lobos. Comencé a quitar la escarcha de la capa exterior de hielo para poder verlo mejor, pero una vez que terminé, todavía no podía distinguir qué especie de dragón había dentro, así que le indiqué a Koal que usara una pequeña explosión de lava para derretir parte del hielo. Una vez hecho esto, pude identificar la especie de dragón y, al hacerlo, supe por qué me resultaba tan familiar y por qué sentía que ya había pasado por esto antes. Atrapado dentro no era otro que un Skrill, pero este tenía un patrón único en su piel, era de un tono púrpura más claro que Rayo y pude deducir fácilmente que, a diferencia de Rayo, este era hembra. Intuí que Rayo querría saber más sobre esto, ya que su especie era rara y, dado que esta era hembra, tal vez podría encontrar pareja en ella. Tenía la intención de presentarlos cuando la descongelara por primera vez, ya que podría facilitarle las cosas tener a un miembro de su misma especie presente. Acaricié distraídamente las cabezas de Snowbells y Rascal, que se habían acercado y miraban fijamente el gran bloque de hielo. Siempre eran los cachorros más curiosos, pero claro, ya no eran cachorros, pues me llegaban a la cintura y pronto tendrían que buscar pareja entre sus hermanos y primos. Solo esperaba que se acordaran del abuelo Hippo cuando viniera a verlos. Salí de mis pensamientos cuando Ikan voló frente a mí y se giró para mostrarme su espalda, donde guardaba ese pequeño recipiente para mensajes. Solo lo hacía cuando me traía un mensaje, así que abrí el recipiente que contenía una carta de mi padre. Quería que llevara al dragón congelado al pueblo para que pudieran entender mejor por qué los berserkers lo querían. Decidí que debía terminar con esto rápido para poder descongelar al Skrill y empezar a entrenarlo. Monté a Chimuelo y Zafiro antes de partir con el Skrill congelado hacia la plaza del pueblo. Una vez allí, hice que Chimuelo y Zafiro dejaran el Skrill en medio de la plaza del pueblo, donde Gotti me esperaba. Al aterrizar, ella garabateó en el suelo indicándome que mi padre me esperaba en el gran salón, donde también se ocupaba del consejo. Le di las gracias antes de dirigirme al gran salón, pero me detuve y me volví hacia Gotti, como le había dicho. Hippo, asegúrate de que Patán y los gemelos no se acerquen a ese dragón congelado. Ella simplemente asintió antes de que yo continuara mi camino hacia el gran salón. Cuando llegué al gran salón, encontré a mi padre tratando de calmar a varios vikingos furiosos que querían atacar a los berserkers, alegando que su ataque era un acto de guerra. Me acerqué a la mesa, pero todos me ignoraron y se dedicaron a gritarse entre ellos. Al ver que estaban demasiado ocupados gritándose como para siquiera notarme, les hice una señal a Chimuelo y Zafiro para que rugieran y así poder llamar su atención, lo cual, me alegra decir, funcionó, ya que ahora todos los ojos estaban puestos en nosotros mientras avanzaba y decía: Hippo. Bueno, ya sé por qué los berserkers querían tanto a ese dragón. Cubeta comenzó a temblar y a sonreír. Cubeta. Hemos encontrado un dragón. Se giró hacia Mulch. ¿Podemos quedárnoslo, Pala? Siempre he querido un dragón. Hippo. Es un Skrill. Todos se volvieron hacia mí. Cubeta. Oh, no quiero uno de esos. Hippo. Puedo entender por qué, ya que pueden ser bastante difíciles de tratar y créeme cuando te digo que tienen mal genio, preguntó Bocón a continuación.
Bocón. Bueno, ¿por qué no le damos ese dragón a los berserkers? Se encogió de hombros. Es solo el cadáver congelado de un dragón. Lo miré. Hippo. Bocón, un Skrill, puede mantenerse a salvo en el hielo durante una década gracias a la temperatura interna de su cuerpo. Bocón. Así que esa cosa sigue viva. Hippo. Lo más probable. Mi padre dio un paso al frente. Estoico. ¿Cómo sabes que seguirá estando bien si se descongela? Le sonreí. Hippo. Papá, ¿cómo crees que encontré mi primer Skrill? Estoico. ¿Encontraste a tu dragón atrapado en el hielo y lo descongelaste? Hippo. Sí, pero aún tiene mal genio. Me encogí de hombros. Ahora centrémonos en por qué los berserkers lo desean tanto, además de que es su símbolo. Miré a los hombres. ¿Alguien tiene alguna idea? Mi padre suspiró y se frotó las sienes. Estoico. Cuando era niño, mi abuelo paterno me sentaba en sus rodillas y me contaba cuentos, pero yo pensaba que solo eran cuentos. Hippo. ¿Historias sobre qué? Estoico. Sobre flotas berserkers que atacan detrás de dragones domados que hacen llover rayos del cielo y destruyen todo a su paso. Hippo. Así que por eso quieren el Skrill. Bocón se acercó. Bocón. Muchacho, no te crees esos cuentos viejos, ¿verdad? Hippo. Bocón, después de todo lo que he pasado, si hay algo que he aprendido es que todo es posible. Entonces mi padre me miró. Estoico. Hippo, tenemos que deshacernos de ese dragón. Se dirigió hacia la puerta. Es solo la excusa que Dagur necesita para declararnos la guerra. Hippo. Sí, pero si logra hacerse con él, tendrá un poderoso dragón bajo su control que le permitirá destruir Berk fácilmente. Estoico. Hablaremos de esto más tarde. Se frotó las sienes. ¿Dónde dejaste el Skrill? Hippo. En el centro de la ciudad con Poti. Estoico. A ver si lo entiendo. Dejaste un dragón congelado en medio de la ciudad a la vista de todos, con solo una anciana para custodiarlo. Hippo. Sí, supongo que no fue mi mejor idea. Fue en ese momento cuando hubo una explosión afuera antes de que todos saliéramos corriendo a investigar. Cuando llegamos afuera vimos humo que salía del centro del pueblo donde dejé el Skrill. Después de la explosión, no pasó mucho tiempo antes de que un rugido demasiado familiar resonara por el pueblo. Fue entonces cuando vimos el contorno de un gran dragón volando fuera del pueblo, lo que tomamos como la señal para ir a investigar qué había pasado. Cuando llegamos al centro del pueblo, encontramos pequeños trozos de hielo esparcidos por el suelo quemado con marcas de rayos, y los adolescentes de pie en medio de todo. Nos acercamos a ellos mientras les preguntaba entre dientes apretados. Hippo. ¿Qué pasó aquí? Respondió Brutilda. Brutilda. Bueno, estábamos dando un paseo cuando de repente este dragón nos sorprendió, dijo Brutacio. Brutacio. ¿Sí? Dragón astuto. Simplemente los miré con furia mientras extendía la mano hacia una bomba de pesadilla voladora. Hippo. Ese dragón estaba completamente congelado en el hielo y no podía escapar sin ayuda externa. Levanté la bomba. Ahora, que alguien me diga la verdad o se encontrarán paralizados hasta por 6 horas. Entonces, Patapés dio un paso al frente. Patapés. Bueno, te vimos dejar al dragón en medio del pueblo y tenía curiosidad por saber de qué especie era, mientras que Patán quería liberarlo para demostrar que podía ser mejor jinete de dragones que tú si tuviera el suyo propio. Empezó a jugar con los dedos. Astrid quería su propio dragón para poder llegar a tu isla y matar a tu pesadilla voladora por lo que le hizo a su tío, y los gemelos solo querían su propio dragón para hacer explotar cosas. Hippo. ¿Y cómo sacaron ustedes al dragón del hielo? Preguntó. Dije. Brutacio. Bueno, usamos un poco de esta pólvora negra explosiva que conseguimos del comerciante Joan. Asentí. Hippo. Boti intentó decirte que no lo hicieras. Brutilda. Bueno, sí, pero le dijimos que Bocón estaba preparando su estofado de fideos de Jack para todos y que si quería un poco, más le valía darse prisa y bajar a la herrería. Levanté la bomba. Hippo. Si es así, dejaré que mi padre decida tu castigo por poner en peligro la aldea y engañar al anciano, pero recibirás tu castigo cuando te descongeles de la bomba, como castigo mío por meterte con uno de mis dragones. Entonces quité el seguro y se lo lancé a los adolescentes antes de que explotara, dejándolos paralizados por el momento.
Me volví hacia mi padre. Cuando se descongelen, dales el peor castigo que puedas imaginar. Asintió. Estoico. ¿Y a dónde vas? Hippo. Ir a visitar las granjas de ovejas de los alrededores de Berk. Estoico. ¿Por qué? Hippo. Las ovejas son la principal fuente de alimento de los Skrill. Él simplemente asintió antes de que despegáramos después de enviar a Zafiro de regreso a la isla para buscar a Rayo, ya que podría hablar con este nuevo Skrill. Chimuelo y yo no tardamos mucho en encontrar al Skrill, ya que después de enterarnos de que atacó la granja del silencioso Sven, solo fue cuestión de seguir el Rayo. Desafortunadamente, Zafiro y Rayo aún no habían llegado, dejándonos solos para enfrentarnos al Skrill, lo que nos trae a donde estamos ahora. Chimuelo y yo estábamos en las nubes, haciendo todo lo posible para evitar ser alcanzados por el rayo del Skrill, lo cual no era tarea fácil. Mientras esquivábamos otra explosión, repasé todo lo que sé sobre el Skrill cuando me golpeó. Los Skrill no pueden usar sus ataques cuando están en el agua, así que si pudiéramos hacer que el Skrill entrara al agua, podríamos tener una oportunidad. Sabiendo esto dije: Hippo, amigo, tenemos que empujarla al agua y tal vez tengamos una oportunidad. Gruñó en señal de comprensión antes de elevarse hacia el cielo y luego lanzarse en picada, disparando ráfagas de plasma cerca del Skrill para hacerlo caer. Me alegra decir que estaba funcionando bien hasta que tuvimos que esquivar una flecha llameante seguida de una gran roca. Miré en la dirección de donde venían y vi 3 naves Berserker con Dagur en la nave líder. Desafortunadamente, esto le dio al Skrill la oportunidad de huir de regreso a las nubes. Vi a Dagur sonriéndome mientras gritaba: Dagur. Sorpresa, Hippo. Luego soltó una carcajada antes de continuar: ahora quita tus manitas delicadas de mi Skrill. Cuando terminó, sus hombres prepararon sus catapultas y arqueros antes de dispararnos. Chimuelo logró convertir la roca que venía hacia nosotros en escombros, pero las flechas estaban demasiado cerca para que pudiéramos esquivarlas. Sin embargo, antes de que pudieran alcanzarnos, una llama blanca y ardiente las cortó y las incineró. Miré hacia donde provenía el disparo y vi a Zafiro acercándose, lo que significaba que Relámpago no podía estar muy lejos. Sabía que no podía dejar que Dagur se enterara de Relámpago todavía, ya que solo significaría grandes problemas y me convertiría en un objetivo más grande para él. Le indiqué a Zafiro que regresara mientras nos dábamos la vuelta para reagruparnos, lo cual ella entendió. En el camino recogimos a Rayo, quien parecía confundido por lo que estaba sucediendo. Aterrizamos en un islote marino distante donde les conté todo. Cuando terminé, miré a Rayo y dije: Hippo, tienes que volver a la isla, amigo. Gruñó en lo que supongo que era desafío, así que puse una mano en su cabeza, erizando mi cabello. Escucha, sé que quieres ayudarnos a mí y a ese nuevo Skrill, pero no podemos arriesgarnos a que Dagur te capture o sepa de ti todavía. Bajó la mirada mientras le rascaba la nuca en un lugar que sabía que le encantaba. Listo, no te preocupes, llevaremos a ese otro Skrill de vuelta a la isla sano y salvo, pero hasta entonces, regresa a la isla y espéranos. Me miró con tristeza antes de asentir vacilantemente y volar en dirección a la isla mientras yo me volví hacia Desdentado y Zafiro. Bien, Zafiro, voy a necesitar que nos des algo de tiempo cortando las velas de los barcos Berserker y tan pronto como termines, sal de ahí, ya que no quiero arriesgarme a que te lastimes. Ella gruñó y asintió antes de que me volviera hacia Chimuelo. Amigo, mientras ella hace esto, nosotros nos ocuparemos del Skrill con el mismo plan de meterlo en el agua donde podamos controlarlo. Gruñó antes de que me subiera a él y partiéramos. No tardamos en encontrar de nuevo la flota de Skrill y Dagur, lo que nos permitió poner el plan en marcha. Le indiqué a Zafiro que se retirara a la isla por el momento, lo cual hizo rápidamente, pero solo después de lanzar algunas de sus espinas contra los Berserkers. Le devolví la sonrisa mientras Chimuelo y yo seguíamos el rayo que nos llevaría hasta Skrill. Cuando lo alcanzamos, Skrill comenzó a dispararnos rayos que apenas pudimos esquivar. Finalmente, Chimuelo disparó una ráfaga de plasma contra Skrill, que nos lanzó otro rayo, y cuando los disparos chocaron, hubo una enorme onda expansiva que nos lanzó hacia atrás a nosotros y Skrill.
Cuando aterrizamos tras la explosión, vi que estábamos en la nave principal de los Berserkers, con Dagur en el suelo frente a nosotros. Al verlo, Chimuelo gruñó mientras yo sonreía y decía: Hippo, lo siento por tu terraza. Entonces despegamos tan rápido como pudimos antes de empezar a buscar al Skrill, pero no lo encontramos por ningún lado. Continuamos la búsqueda durante otra hora y, como seguíamos sin encontrarlo, volamos de regreso a la isla para poder usar mis halcones dorados para encontrarlo. Cuando volvimos, Rayo nos estaba esperando y, al ver que no teníamos al Skrill con nosotros, se enfadó. Era fácil darse cuenta por el rayo que recorría su piel, algo que solo ocurría cuando estaba agitado. Tuve que sacar un poco de hierba de dragón para calmarlo lo suficiente como para que me escuchara sobre lo sucedido. Cuando terminé, lo entendió antes de que fuera a usar mis halcones dorados para encontrar al Skrill. Una vez que lo encontré, no me gustó donde estaba, ya que ahora estaba en las garras de Alvin el traicionero y los marginados, quienes acababan de reunirse con Dagur para, supongo, discutir el uso del Skrill para destruir Berk. Sabía que tenía que sacar al Skrill de allí antes de que pudieran usarlo contra Berk y esta vez sabía que no podría mantener a Rayo alejado. Solo esperaba que no pudieran capturarlo y usarlo contra nosotros, ya que lo último que quería era lastimar a uno de mis propios dragones. Salí de mi estudio privado y de mi guarida mirando escaleras abajo a Chimuelo y Rayo, que me esperaban. Les sonreí y dije: Hippo, vamos a salvar a un Skrill, chicos. Ambos gruñeron antes de que yo montara a Chimuelo y despegáramos. 3 horas después acabo de ver a Dagur matar a Alvin usando el Skrill que robó de los marginados, controlándolo y obligándolo a lanzar su rayo al agua donde Alvin acababa de saltar para intentar evitar los ataques de rayos del Skrill contra el barco. Esto no era nada bueno, ya que significaba que Dagur ahora podía tomar el liderazgo de los marginados y añadir sus fuerzas a su armada, que ya era increíblemente fuerte. Sabía que lo único que podía hacer ahora era liberar al Skrill del control de Dagur antes de advertir a mi padre de lo sucedido. Hice que Chimuelo me llevara volando desde el acantilado que dominaba los muelles hasta donde Rayo nos esperaba para que pudiéramos idear un plan. Sabía que necesitaba que Dagur soltara las cuerdas que le permitían controlar al Skrill con el arnés. Pensé que lo mejor sería alejar primero a Dagur de la armada antes de ocuparnos de él de alguna manera y llamar a Rayo para que intentara calmar al Skrill. Chimuelo y yo volamos de regreso a donde estaba la flota, donde Dagur hablaba de lo ansioso que estaba por llevar a su Skrill a luchar contra Chimuelo y contra mí. Cuando terminó, hice que Chimuelo se mantuviera suspendido frente a la flota mientras le gritaba: Hippo. Entonces, ¿por qué esperar? Se giró para mirarme. Pensé que podríamos resolver esto como verdaderos vikingos. Solo tú y yo. Salvaje intentó disuadirlo, pero él simplemente lo empujó y corrió hacia las cuerdas que sujetaban al Skrill. Dagur, yo y mi Skrill contra ti y tu furia nocturna. Se rió entre dientes. Me gustan esas probabilidades. Luego tiró de las cuerdas, haciendo que el Skrill nos mirara y soltó un rayo que esquivamos antes de volar por encima del acantilado. Dagur no tardó en seguirnos, usando al Skrill para volar hasta el borde antes de lanzar otro ataque contra nosotros. Hice que Chimuelo se diera la vuelta y nos alejara volando de ellos para intentar alejar a Dagur de su armada mientras esquivábamos las explosiones del Skrill. Fue entonces cuando recordé una vez que estaba entrenando a Rayo usando el mismo tipo de arnés que Dagur, solo para electrocutarme cuando me paré en el agua, ya que el rayo viajó por las cuerdas. Sabía que si lograba que Dagur se parara en algunos charcos antes de que Chimuelo disparara una ráfaga de plasma al Skrill justo cuando dispara para causar una onda expansiva como antes, entonces Dagur quedaría fuera de combate. Fue entonces cuando vi un pequeño valle delante y, cuando miré hacia abajo, vi un pequeño charco a un lado y supe que ese sería el lugar perfecto para acabar con Dagur. Volamos al otro lado y aterrizamos al borde del acantilado antes de que Dagur nos alcanzara. Hice que desdentado golpeara al Skrill con una ráfaga de plasma, pero este usó el rayo en su cuerpo para bloquearlo como Rayo solía hacer en el entrenamiento. Fue entonces cuando Dagur comenzó sus burlas antes de preguntarme si tenía algunas últimas palabras, a lo que respondí: Hippo, no, estoy bien. Miré a Chimuelo. ¿Y tú, amigo?
Él simplemente canturreó mientras yo veía a Dagur avanzar hacia el agua, lo que me hizo sonreír antes de que el Skrill disparara otro rayo hacia nosotros. Pero justo cuando lo lanzó, Chimuelo disparó una ráfaga de plasma que lo interceptó y creó una onda expansiva. Sonreí mientras veía el rayo viajar por las cuerdas hasta las manos de Dagur antes de que inmediatamente comenzara a gritar antes de caer al valle. Sabía que no iba a causar ningún problema pronto. Entonces me agaché antes de que otro rayo pudiera alcanzarme y recordé a la Skrill ahora libre que no estaba contenta con que la hubiéramos atacado. Sabía que lo primero que teníamos que hacer era alejarla de aquí antes de que los berserkers y los marginados vinieran y tuvieran la oportunidad de recapturarla. Despegamos hacia el cielo con ella persiguiéndonos a una velocidad que casi igualaba a la de Chimuelo y no ayudaba que constantemente tuviéramos que esquivar sus rayos. Fue cuando estábamos en el otro extremo de la isla, volando entre formaciones rocosas marinas que supe que era el momento adecuado para poner fin a esto y llamar al peso pesado, así que sin dudarlo grité. Hippo. Rayo. No pasó ni un minuto cuando escuché el rugido familiar de mi Skrill desde arriba, que me alegra decir que fue seguido por un rayo que voló frente a la Skrill hembra. Me giré para mirarlos y vi a la hembra detenerse y quedarse mirando a Rayo con los ojos muy abiertos durante unos segundos antes de que Rayo soltara un fuerte rugido que supongo que era él ordenándole que aterrizara, ya que ambos bajaron y aterrizaron en un peñasco marino. Rayo y yo nos quedamos en el aire y los observamos mientras giraban lentamente uno alrededor del otro antes de dejar que el rayo fluyera alrededor de sus cuerpos y entre ellos. Había leído sobre esto en las notas de Borg, sabiendo que este era su ritual de apareamiento en el que dejaban que el rayo del otro fluyera entre sí para ver si eran dignos el uno del otro y si estaban destinados a estar juntos. Giraron uno alrededor del otro antes de inclinarse el uno hacia el otro y comenzaron a olfatearse el cuello. Luego se separaron antes de volar hacia el cielo, pero mientras lo hacían, Rayo me lanzó una mirada que me dijo que volviera a la isla. Sabía que lo mejor era hacerle caso, ya que enfadar a un dragón era una mala idea, pero enfadar a un Skrill era prácticamente un suicidio. Asentí con la cabeza antes de emprender el vuelo de regreso a la isla, pero al hacerlo vi el arnés que Dagur usó en el Skrill flotando en el agua y le pedí a Chimuelo que lo recogiera como trofeo de esta batalla. Mientras volábamos, miré hacia atrás, al lugar en el cielo donde Rayo había desaparecido con el otro Skrill, preguntándome cuándo volvería. Solo esperaba que regresara a casa, porque, como todos mis dragones, ocupa un lugar especial en mi corazón y sería difícil dejarlo ir y posiblemente no volver a verlo jamás, pero sabía que si amas algo, déjalo libre, y supongo que este era uno de esos momentos. Una semana después ha pasado una semana desde que Rayo se fue con esa hembra y no puedo negar que lo extraño y me preocupa que le haya pasado algo, como que Dagur lo haya capturado, pero sabía que solo estaba siendo paranoico. No ha cambiado mucho en la semana pasada, aparte de que colgué el arnés que Dagur usó en el Skrill en la sala de trofeos y mi padre aumentó las defensas de Berk con más catapultas, duplicó la guardia, hizo que Vokon trabajara horas extras en la forja fabricando armas y, por supuesto, intentó convencerme de que construyera nuevas armas de asedio para Berk y le diera acceso a mi isla y a mi armería. Por supuesto, una vez más lo rechacé, diciéndole que el hierro Gronkle que le suministro a Berk es más que suficiente para ayudar a defenderla. Luego están los adolescentes que siguen soportando su castigo de vaciar los establos de Iax por liberar al Skrill y causar tantos problemas. Verlos palear ese estiércol con caras tan disgustadas me ayudó a distraerme. En ese momento estaba nadando en el océano con Cal nadando a mi alrededor y salpicándome con agua mientras me reía. Eran cosas como esta las que me ayudaban a relajarme y a olvidarme de mis preocupaciones al menos hasta que tuviera que lidiar con ellas. Le di a Cal un masaje en la cabeza antes de salir de la piscina y recogí mi toalla que descansaba sobre mi armadura habitual y comencé a secarme antes de volver a ponerme la armadura. Una vez que terminé de ponerme la armadura, le dediqué a Cal una sonrisa más antes de verlo nadar en el agua emitiendo sonidos alegres. Fue entonces cuando escuché un rugido familiar que había querido escuchar durante la última semana. Miré hacia arriba y vi a Rayo y a la Skrill hembra volando hacia la playa. Casi salté de alegría al ver a Rayo de nuevo, pero contuve el impulso.
Sin embargo, cuando aterrizó, no pude resistir el impulso de correr hacia él y abrazarle la cabeza y decir: Hippo, te extrañé, amigo. Él solo gruñó y frotó su hocico contra mi pecho antes de que sintiera un aliento caliente en la nuca que se me erizó por estar tan cerca de un Skrill. Me giré y encontré a la Skrill hembra mirándome con la cabeza ladeada. Vi que sus pupilas no estaban estrechas como cuando empezó a mirarme después de descongelarse. Sabía que era una señal de que ahora estaba dispuesta a darme una oportunidad. Sonreí antes de cerrar los ojos, aparté la cabeza y extendí la mano para intentar crear un vínculo con ella. Escuché a quien supuse que era Rayo emitir un arrullo alentador antes de sentir calor bajo la palma de mi mano. Levanté la vista y vi su hocico contra mi mano y le sonreí antes de darle un suave rascado que la hizo soltar un gruñido de placer. Me giré hacia Rayo y dije: Hippo, supongo que las cosas les fueron bien entre ustedes dos. Él solo gruñó mientras yo reía y volvía a mirar al escarabajo. Ahora, ¿cómo deberíamos llamar a una belleza con tanto poder como tú? Me froté la barbilla antes de chasquear los dedos. ¿Qué tal Tora, ya que Thor es el dios del rayo? Ella solo canturreó al oír el nombre, lo que me hizo sonreír, pues sabía que con ella de nuestro lado la guerra contra los Berserkers se inclinaría mucho más a nuestro favor. Continuará. Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.